Hola a todos, esta es la clase del día 30 de abril de 2020, jueves. En primer lugar, os mando mucha fuerza, como habréis visto en el telediario ya nos queda menos, así que ánimo. Te recomiendo que tomes los apuntes en la libreta, como hacemos siempre. En el vídeo de hoy tenemos dos objetivos, periodicidad y simetría de una función. Comenzamos. Estamos en la página 232 del libro de texto y vamos a ver estos dos puntos, 3.6 y 3.7, periodicidad y simetría. Periodicidad. Una función es periódica si su gráfica se repite cada cierto intervalo llamado periodo. Vamos a verlo con varios ejemplos en gráfico para que veáis a qué nos estamos refiriendo. Mirad este ejemplo. Si os dais cuenta, aquí tenemos un dibujo que se repite siempre. Es este dibujo de esta parte de aquí que sube y que luego baja. Y después vuelve a empezar. Sube y baja. Y después vuelve a empezar. Sube y baja. ¿Cuál es el periodo? Pues el periodo es el intervalo de X desde donde empieza el dibujo y acaba y después vuelve a empezar. Así que si nos fijamos aquí, si el patrón que se repite empieza aquí y luego vuelve a repetirse aquí, ¿veis? Porque sube, luego baja, luego sube y luego baja, eso quiere decir que el periodo es 4. Fijaos que aunque tengamos dos cuadritos, el valor de cada cuadrito es 2, así que 2 cuadritos, pues periodo 4. Siguiente ejemplo. Este de aquí. Este es un ejemplo de función que tenemos la temperatura frente a las horas, la evolución de la temperatura de un paciente. Y daos cuenta que aquí también pues hay un dibujo que se repite, un patrón que se repite. Es este pico de aquí, luego este pico de aquí más pequeño y luego baja. Y luego vuelve a empezar. Sube, baja, sube, baja. Y luego vuelve a empezar. Sube, baja, sube, baja. Si lo vemos aquí, tenemos esto que sube, baja, sube, baja. Y vuelta a empezar. Así que aquí podríamos ver el periodo que es el intervalo del eje X desde el que empieza a repetirse el patrón. Si esto es 0 y esto es 8, aquí el periodo es 8 porque cada cuadrito vale 2. Más ejemplos. Vamos a fijarnos en este de aquí. Daos cuenta que el patrón que se repite es este dibujito de aquí. Este y vuelve a empezar. Este y vuelve a empezar. Este y se supone que seguiría, lo que pasa es que nos quedamos sin papel. ¿Cuál es el periodo? Pues desde donde empieza hasta donde empieza otra vez de nuevo. Si este es el 0 y este es el 5, pues t vale 5 en este ejemplo. Mirad qué ejemplos más bonitos tenemos aquí. El B es muy parecido al primero. Tenemos el mismo dibujo, esto que sube, esto vuelve a bajar. Sube y baja, sube y baja, ¿vale? Entonces, el periodo en este ejemplo de aquí, como aquí empieza el dibujo y aquí vuelve a empezar, el periodo es 2. Y aquí en el ejemplo A, el patrón que se repite pues es esta función, que es una función definida a trozos, ya la estudiaremos el año que viene. Y bueno, pues me fijo aquí en el eje X que el patrón sigue un periodo de 2. Cada 2 cuadritos se repite y cada cuadrito vale 1. Bueno, pues este es el concepto de periodicidad. Vamos a ver el concepto de simetría. Existen dos tipos de simetría, la simetría o función par y la simetría o función impar. Y aunque aquí tenéis la definición teórica,
vamos a verlo en un ejemplo, bueno, en varios ejemplos gráficos que se va a quedar mucho más clara. Mirad este primer ejemplo de aquí. Esta función es una función que si yo cojo y doblo el papel por el eje Y, esta parte de la función cae justo encima de esta parte de la función. Eso quiere decir que tiene simetría par o que es una función par. Y es una simetría respecto del eje Y, porque hemos doblado el papel por el eje Y. Ahora fijaos en esta función de aquí. Esta función es una función impar. Tiene simetría con respecto al origen. Primero vamos a descartar la simetría con respecto al eje Y. Si yo doblo el papel por el eje Y, esta rama de la función no cae encima de esta rama. Sin embargo, si yo doblo el papel 2 veces por la diagonal, la rama sí me cae una encima de otra. O bien lo puedo ver como un giro de centro el origen y la función, esta rama, caería encima de esta. Así que es una simetría impar o función impar y es una simetría con respecto del origen. A ver, ojo. Tenemos dos tipos de simetría, con respecto al eje Y con respecto al origen. No existe simetría con respecto al eje X. Este tipo de simetría no existe porque si yo me encuentro una cosa así, sabemos desde el principio del tema que esto no es una función. Es uno de los primeros conceptos que vimos al empezar el tema. Vamos a ver estos 4 ejemplos. Esta función es simétrica con respecto al eje Y. Si yo doblo el papel por aquí, esta rama cae encima de esta rama y eso me indica que es una función par. Sin embargo, esta tiene simetría impar. Es una simetría con respecto al origen. Es una función impar. Este ejemplo de aquí. Esta función, si doblo el papel por el eje Y, esta parte de la función cae encima de esta parte, por lo tanto estamos ante una función par. Y si yo doblo el papel por aquí por la diagonal, esta rama de aquí cae encima de esta rama de aquí, es una función impar. Fijaos que la función par es simetría con respecto al eje Y. La función par, simetría con respecto del eje Y. Y la función impar, simetría con respecto del origen. Y por último, vamos a ver estos 2 ejemplos que ya me supongo que los estaréis viendo claramente. Esta es una función par. Tiene simetría con respecto del eje Y. Y esto es una función impar. Tiene simetría con respecto del origen de ordenadas. Fijaos que esta se ve con un giro, de manera que esta rama caiga encima de esta rama si yo hago un giro pinchando en el origen de ordenadas. Bueno, pues esto es todo. Los deberes para el siguiente día son el ejercicio 63 y 64 de la página 235, el ejercicio 65 de la página 236 y el ejercicio 6 de la página 237. Son ejercicios rápidos de hacer, solamente 4 ejercicios, ¿vale? Bueno, pues espero que se haya quedado claro, revisar el vídeo las veces que sean necesarias, que estos 2 conceptos son muy bonitos y son sencillos. ¡Ánimo!